La T4 junto a Richard Rogers. Carlos Lamela, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Bueno, uno de ellos, ¿eh? Aquí intervinieron muchos arquitectos. Muchos arquitectos, porque bueno, para hacer una obra así, cuando la ve ahora con el tiempo, piensa, no ha perdido nada, está vigente esta obra. Pues mira, es una muy buena reflexión y he de decirte que estás en lo cierto. Yo una de las satisfacciones, uso mucho el aeropuerto, obviamente, y siempre que llego como a mi casa, ¿no? Porque esta es mi casa. Y siempre pienso lo mismo, digo, la verdad es que ha envejecido bastante bien, que es una de las cosas que los arquitectos siempre nos preocupan o nos deberían preocupar, ¿no? Cómo envejecen nuestras obras, ¿no? Porque también, claro, cuando haces un proyecto y lo lanzas a su uso peculiar, te puedes imaginar, ya es como un hijo, ¿no? Que ya lo dejas correr. Lo dejas correr y ya puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que este edificio o este conjunto ha envejecido bastante bien. Yo he tenido la sensación a veces llegando a otros aeropuertos, no que sean iguales que esta T4, pero que me recordaban. ¿Ha servido de inspiración esta terminal a otros aeropuertos? Bueno, el mundo de los aeropuertos es una tipología que se retroalimenta mucho, obviamente, ¿no? Y sí, claramente sí. De hecho, tenemos algún ejemplo claro que es una inspiración más que inspiración. Por ejemplo, Shanghái, ¿no? Y además yo siempre cuento la anécdota que el equipo que está diseñando el aeropuerto de Shanghái vino aquí. Eran como 20 personas, yo los había conocido en Shanghái, en China, y tenían mucho interés en venir. Y yo siempre pensé, bueno, a lo mejor nos quieren encargar el aeropuerto de Shanghái, claro, el uso de mí. Hay que hablar con Xi Jinping, a ver. Vino, exactamente, se lo podíamos decir hoy a Sánchez, a ver que está allí, que nos eche una mano, ¿no? Bueno, pues claramente les encantó todo y lo reprodujeron casi de forma literal. De hecho, muchos amigos míos cuando van a Shanghái me mandan una foto. Carlos, ¿has visto esto? Digo, sí, lo conozco perfectamente. ¿Has visto esta inspiración? Por lo que sea, me lo sé. Y luego hay veces que es curioso como, por ejemplo, el color amarillo de los soportes metálicos, que llamamos los tirachinas, por cierto. Bueno, porque tienen esa forma, exacto. De tirachinas, claro. Sí. Pues estos, si vas a Estambul, los encuentras muy parecidos y exactamente el mismo color amarillo. O sea claro. Es amarillo un poco T4 ya, te digo. Sí. Ya en el Pantone es amarillo T4. De todas las decisiones que hubo que tomar para el diseño definitivo, por muy pequeñas que fueran, ¿hay alguna decisión de la que se sienta más orgulloso? Bueno, hay varias. Yo creo que esto lo estaba comentando antes con nuestros amigos de AENA y con el equipo. La verdad es que ha hecho 20 años, lo estamos viendo allí en grande desde la inauguración, pero han hecho 30 desde el proyecto. Es decir, estuvimos desde que se convocó el concurso hasta que se inauguró 10 años, ¿no? Con diferentes vaivenes. Y cuando estábamos en Londres, porque como bien has dicho, Ángels, el concurso lo ganamos dos firmas de arquitectura, que era Richard Rogers y Estudio Lamela. Decidimos que el proyecto básico lo haríamos en Londres porque ellos tenían unas grandes instalaciones allí y nos mudamos un equipo de arquitectos del estudio, ingenieros. Pues yo recuerdo, por ejemplo, el tema del bambú fue una decisión clave porque le estábamos dando muchas vueltas a la cabeza cómo tenía que ser la cubierta. Queríamos un elemento muy industrializado que incluso pudiese repetirse, como se ve ahora, pero nos parecía que había que darle a la terminal un aire de calidez. Y había un arquitecto indio que desgraciadamente falleció ya, Amokalsi, que venía, era uno de los grandes directores de Rogers, y claro, él, cuando empezamos a hablar de madera, dijo, oye, ¿y por qué no bambú? Porque teníamos unas curvas, que además eran unas curvas, como ves ahora, complicadas, porque son curvas de doble curvatura, y entonces tenía que ser una madera muy flexible. Y entonces me acuerdo que dijo, mira, en la India todos los andamios se hacen de bambú, que es una madera muy flexible, como sabemos todos. Y además es una planta de un crecimiento muy rápido. Bueno, tan rápido que yo me quedé asombrado. El bambú crece por día, puede llegar a crecer por día 1,40 m de altura. Es decir, esto nos viene muy bien a las que tenemos terreno. En un mes, de una semillita puedes tener un tronco de 20 centímetros de diámetro y 20 de altura. Entonces, quiere decir que aparte de flexible, era una madera pues de rápido crecimiento, muy sostenible. Esta es la obra de arquitectura que tiene más bambú del mundo,
De hecho, el fabricante, cuando empezamos a hablar con él, pensaba que nos habíamos equivocado en un 0 de más y decía, no, pero esto, no. No puede ser tanto. Y se acabó convirtiendo un poco en un sello de identidad. Y bueno, fue efectivamente por ejemplo, es una de las decisiones importantes, el bambú, ¿no? Yo pensaba que iba a decir el fabricante se retiró, después de todo lo que le compramos se retiró. Carlos Lamela, que es el arquitecto de esta terminal, que cumple 20 años, que además nos destacabas antes, Carlos, el hecho de que queríais, cuando hicisteis el proyecto, que entrara luz natural en la sala de recogida de maletas. Sí, eso es un planteamiento que tuvimos desde el día 1 del proyecto. Es una cosa muy inusual porque normalmente la sala de recogida de equipajes, el esquema de los aeropuertos, si hay algo que se repite en todo el mundo, algún edificio, pues es estadios, las iglesias y los aeropuertos. Entonces los aeropuertos es el mismo esquema siempre, ¿no? Recogida de equipajes abajo y facturación Pensé arriba. que ibas a decir sardinas en lata en algunos aeropuertos. También sardinas en lata. Entonces, normalmente las salas de recogida de equipajes son espacios oscuros y de techo muy bajo. Y entonces dijimos, no, aquí hay que hacer algo diferente. Y entonces hicimos un proyecto que se estableció en diferentes piezas o como nosotros llamamos, diques, surcado por cañones, y en esos cañones tenía que haber siempre luz natural. Incluso los puentes que pasaban de pieza a pieza, por encima del cañón, los proyectamos de vidrio translúcido para que además hubiese todavía más luz. Esto puede servir de consuelo, pues si te pierden la maleta y dices, bueno, por lo menos estoy aquí esperando con luz natural. No, y es tu primer contacto también con tu destino, es decir, miras arriba y dices, hoy hace sol. No, bueno, y no solo eso, es que desde aquí tú puedes ver a alguien que está esperando, un familiar que está esperando la maleta, ahora por el móvil, ¿dónde está? Estoy en la cinta tal. Y saludas así, Manolo, ¿qué tal? Estoy esperando todavía, que no sale. Yo quería preguntarte una cosina, Carlos, porque, claro, en el estudio recibís, la encomienda de hacer esto. No es la primera gran obra que tenéis en el estudio, porque sois también autores del Santiago Bernabéu o de la Torre Colón. Pero, ¿hasta qué punto condiciona hacer un aeropuerto a un proyecto arquitectónico como el vuestro? ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Porque, claro, aquí estamos donde se recogen las maletas. Esto supongo que lleva muchas cintas que llevan a algún sitio. Mira, para que te hagas una idea, es decir, primero, esto fue un concurso que ganamos. En España los arquitectos no hacíamos aeropuertos por una historia muy larga. El mundo del transporte y los aeropuertos estaba adscrito al Ministerio del Aire, hasta que llega la democracia y se le da al Ministerio de Transportes, y eran los ingenieros aeronáuticos. ¿Por qué? Un arquitecto legalmente no puede firmar una terminal. Esto lo firma un ingeniero aeronáutico. Está dentro del ámbito del proyecto aeroportuario. ¿Pero esto todavía es así ahora? Sí. Aquí lo firmó Miguel Ángel Beñó, que un arquitecto no puede firmar. Desde el punto de vista legal, pero obviamente no deja de ser un edificio y los arquitectos son los que estamos preparados, independientemente que en la carrera de aeronáuticos lógicamente hay una especialidad de aeropuertos muy importante, porque es un proyecto que se tiene que hacer totalmente en colaboración, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a este concurso, en España solamente se habían hecho 5 aeropuertos antes por arquitectos que habían sido encargados de forma directa, porque se hizo con motivo del año 92. A Calatrava se le encarga Bilbao, a Moneo se le encarga Sevilla, a Bofill se le encarga Barcelona y Málaga, y a Pere Nicolau Mallorca. Quedaba el de Madrid. Entonces el Madrid es el primer concurso que se hace. Nosotros nos presentamos, claro, para poder presentarnos teníamos que asociarnos con alguien que hubiese hecho un aeropuerto. Los de Rogers tampoco habían hecho gran cosa, habían hecho el Europier de Heathrow, una cosa pequeña, pero ya estaban proyectando porque habían ganado el concurso de la T5. Entonces nos presentamos con ellos. Y claro, en aquel momento esta terminal era la terminal más grande del mundo que nunca se había hecho. Una terminal para 30 millones de pasajeros. Madrid tenía entonces 17 millones. Y de hecho, la propia AENA, había gente que decía, oye, Carlos, nuestros jefes se han vuelto locos. No sabemos qué quieren. Porque claro, era de repente, ¿cómo vas a poner a un aeropuerto de 17 millones otros 30 más? Nos vamos a convertir. Esto es increíble. Bueno, pues hoy Madrid tiene 67 millones, casi 70. Y con esta ampliación que vamos a hacer de la T4 y la T1 que antes comentaba el presidente, pues es para llegar a 90, 100 millones de pasajeros. Esto te lo dicen
hace 30 años y claro, la gente no se lo hubiese creído, por supuesto. Pero claro, es que yo también tengo esa curiosidad que expresaba Aitana ahora y que cada vez que estoy en un aeropuerto pienso, un arquitecto, ahora se me resuelve bastante con esto que vas de la mano de un ingeniero aeronáutico, ¿no? Bueno, pero, no, vas de la mano, no, vamos muchos de la mano, porque no... esa es mi pregunta, porque son claro, decenas y decenas de personas. Diseñar una estructura como quieres, pero en realidad que hay, sobre todo me llama la atención, un flujo de millones de personas que tiene que circular, entrar, salir, claro, seguridad. Más de 100.000 personas al día. Equipajes, 100.000 personas al día, es que es una barbaridad. Solo en la T4. Entonces, ¿cómo va ese orden? ¿Tú planteas un diseño y luego a partir de ese diseño se organizan los flujos de gente y tal, o al revés? Bueno, lo primero que tienes que hacer es formar el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, aquí éramos 4 empresas, 2 ingenierías, 2 estudios de arquitectura, pues a lo mejor el equipo de trabajo tenía 40, 50, 60 personas solamente de los proyectistas. Si luego juntas con la gente del cliente, que también, y bueno, estamos hablando de equipos de cientos de personas, que tienes, esto es como un ejército, ¿no? Tienes un puesto de mando, el Estado Mayor, y empieza a dividirse, porque claro, tienes que diseñar en muy poco tiempo, porque además el proyecto se hizo en un plazo récord. De hecho, el proyecto de ejecución creo que se hizo en 4 o 5 meses, una cosa impensable, porque había que licitarlo y había que empezarlo cuanto antes, porque el problema era que el aumento de pasajeros iba comiendo todos los días los plazos, es decir, porque son obras que tardas 5, 6, 7, 8 años en hacerlas, pero claro, el tráfico iba permanentemente. Entonces, bueno, pues dentro de ese equipo de trabajo lo vas subdividiendo, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues hay gente que se dedica a coordinar los temas de los equipajes, hay gente que se dedica a coordinar la iluminación, otro equipo con las cubiertas, otro equipo con los baños, otro equipo con los pavimentos, otro tal, y todo eso coordinado con arquitectos e ingenieros, pues son muy capaces. Y hablábamos antes de los que vinieron de Shanghái, pero cuando ibais por los aeropuertos, ¿qué ibais pensando? Esto sí, esto no. Hombre, claro, nosotros también hicimos un poco de chinos. Por ahí, pues mira, cuando nada más ganar el concurso, que se ganó en octubre, en diciembre nos fuimos, un arquitecto del estudio y yo, a recorrer los aeropuertos más importantes de Asia, y estuvimos 3 semanas. Empezamos por Singapur, precisamente. Que es una pasada. Singapur, Kuala Lumpur, luego estuvimos en China, en Shanghái, en Hong Kong, fuimos a ver el de Cheplacock de Foster que estaba en construcción. Nos vimos 6 o 7 para un poco situarnos y también saber de qué estamos hablando, porque los aeropuertos europeos ya lógicamente los conocíamos y los americanos se habían quedado un poco atrás. Pero sí, claro, la labor de documentación es fundamental en una época que no había todavía internet como hoy, ahora, ¿no? Que estamos hablando de hace 30 años, ¿no? Carlos, vosotros también hicisteis la satélite, claro, entiendo sí, se hizo por cierto, esto de T4 satélite lo lleva fatal, Nacho. Esto es un engaño total. Bueno, ahora yo ya lo conozco, pero claro, la gente que viene, sales de la T4 y de repente llegas a la T4 y coges un tren, cruza, se pero te voy a contar T5. una historia que nuestros amigos de AENA la conocen perfectamente bien. Es decir, cuando se toma la decisión de hacer esta terminal, no se había pensado en hacer 2 pistas nuevas. Es decir, en Madrid tenía una configuración de 2 pistas cruzadas. Era un aeropuerto de los que se hacía en los años 40-50. Hubo un accidente muy grave en el año 83 de un avión de Iberia con Aviaco. Ya había habido otro anteriormente, y las pistas cruzadas tenían ese problema porque el accidente fue en la intersección de las 2 pistas un día de niebla. Se decide hacer una nueva pista, lógicamente, que se le llamó entonces tercera pista, pero no era la tercera, porque de las 2 iniciales se iba a anular una, era la segunda. Entonces se hace el concurso de la terminal y nosotros proyectamos la videoterminal, el satélite, pero el satélite nosotros lo habíamos proyectado a este lado de la pista, porque no se pensaba ampliar el campo de vuelos. Yo creo que con muy buen criterio, y yo creo que fue la decisión clave y que ha salvado al aeropuerto de Barajas y le va a convertir en uno de los mayores de Europa, si no el mayor campo de vuelos, que ya lo es, fue hacer las 2 pistas del este, porque eso permitió duplicar el campo de vuelos y ya tenía sentido hacer una terminal grande, porque claro, hacer una terminal si no hacer las pistas. Entonces, cuando ya se decide hacer la nueva configuración del campo de vuelos, es cuando se decide el satélite, que estaba de este lado de la pista, me parece que es la 36 izquierda, mandarlo se pone en el centro. Los ingenieros aeronáuticos también necesitan de los arquitectos, ¿os dais cuenta? Por supuesto, por supuesto. No, pero he de decirte
que esa decisión, quien la tomó, que yo sé quién la tomó, y el pequeño equipo que la tomó de una forma rapidísima, yo creo que no somos conscientes el agradecimiento que tenemos que tener a esa decisión, porque fue la decisión que realmente puso a Madrid en posición de convertirse en uno de los aeropuertos más modernos del mundo.